captado por cámaras de seguridad instaladas en el interior del vehículo. Continúa la tensión en Costa Rica. Enfrentamientos entre manifestantes y la policía dejan varios agentes heridos y más de 20 detenidos durante protestas en rechazo a nuevos impuestos. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amigos televidentes, muy buenas noches. Empezamos con esta jornada informativa de martes 13 de octubre del 2020. Adrianita, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Queridos televidentes, muy buenas noches y bienvenidos con alegría por el triunfo de la selección. Así iniciamos. Todo el pueblo con una ilusión, corazón latiendo por la tricolor, todo un país entero pendiente. Selección tricolor venció a Uruguay 4-2 en Quito. Todos los detalles del partido en nuestro segmento Copa más adelante. Detienen a 11 personas presuntamente vinculadas en varios asesinatos. Entre los aprehendidos hay un policía. Los detalles en instantes. Empezamos con el detalle de la información y se ratificó la prisión preventiva para el ex asambleísta Daniel Mendoza. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, negó la solicitud de sustitución de medidas cautelares presentada por la defensa del procesado. Veamos. El exasambleísta Daniel Mendoza buscaba defenderse en libertad. Su abogada solicitó que se sustituya la prisión preventiva por la prohibición de salida del país, el uso de grillete electrónico y presentación periódica ante la autoridad competente. Sin embargo, seguirá detenido en la cárcel 4 de Quito. Esto tras la decisión del juez Marco Rodríguez de la Corte Nacional de Justicia, que negó la petición de sustitución de medidas cautelares. Esta defensa está en total desacuerdo, pues el juez es quien garantiza los derechos de cada uno de los procesados. En la audiencia de revisión de medidas cautelares desarrollada la mañana de este martes en la Corte Nacional de Justicia, el juez acogió la solicitud del fiscal subrogante Wilson Toainga, quien señaló que se deben continuar las investigaciones con la medida de prisión preventiva. En ese sentido, la defensa de Mendoza alegó que su cliente seguirá colaborando con la justicia. El señor Mendoza ha ratificado por varias ocasiones su deseo siempre de demostrar la verdad, de que el proceso conozca la verdad. Esta es la segunda vez que el juez Rodríguez niega un pedido similar a la defensa de Mendoza. El exasambleísta está siendo procesado por el presunto delito de delincuencia organizada en la trama de corrupción de la construcción fallida del Hospital de Pedernales. Sin que se entienda esto, que es una cooperación eficaz, porque no es una cooperación eficaz, del señor Mendoza se ha podido dilucidar la verdad. Es por eso que se ha vinculado también al señor Eliseo Azuero. Precisamente Eliseo Azuero se encuentra prófugo. También en este proceso está vinculado el exdirector del Servicio de Contratación de Obras SECOP, Edmundo Tamayo. Se espera la fecha para la audiencia preparatoria de juicio. Informó Priscila Cadena. Nuevamente están arranchando teléfonos y todo lo que alcancen dentro de los vehículos, en los congestionamientos o en la luz roja del semáforo. Se meten dentro de los carros a coger los celulares o lo que tenga a la mano. Yo lo he vivido, yo lo he visto también. ¿Cuáles son los sectores donde más se registra ese delito? ¿Y qué hacer para estar prevenidos? No solamente son una, lo preocupante es que actúan varias personas. Una persona que es la que distrae, en este caso el conductor, y otra persona que en este caso ejecuta. Se lo contaremos mañana en su informativo La Noticia. Y capturan a 11 personas quienes no pudieron justificar las armas de fuego que tenían en su poder. Entre los detenidos hay un policía. Estas detenciones tuvieron lugar en el suroeste de Guayaquil. Veamos. La violencia generada en los últimos días ha motivado a que las operaciones antidelictivas se multipliquen por parte de la Policía Nacional y por ello se llevaron a cabo acciones en el denominado sector El Cisne 2 en Guayaquil. Aquí, tras las investigaciones previas, se detuvo a 11 personas, las cuales en una vivienda se les encontró varias armas de fuego. Se logra identificar 2 vehículos
en un vehículo 3 ocupantes, en otro 4 ocupantes, 7 personas en actitud sospechosa. Se logra obtener en un vehículo 2 armas de fuego y en el otro vehículo un alimentador. Identificado ya el domicilio donde estas personas podrían estar, ingresan las unidades investigativas y dentro de la requisa encuentran 3 armas más y una arma parecida a una subametralladora tipo Uzi. Sin embargo, las cosas no terminaban ahí, pues tras las indagaciones se pudo determinar que las armas encontradas tendrían relación con los últimos sucesos de violencia, los cuales se han dado en el cantón Durán, provincia del Guayas. Ya se ha realizado una pericia en donde se logra determinar de que los indicios balísticos de los 2 eventos de Durán coinciden con los mismos, o tienen los mismos resultados en las pericias, en este caso en criminalística. Alrededor de 114 municiones, 3 armas de fuego y varios objetos más que se encontró dentro del domicilio, como son teléfonos celulares, radios de comunicación. Pero todavía hay un adicional. Entre los detenidos estaría también un policía en servicio activo, el cual se encontraba de vacaciones. Es servidor policial en el grado de cabo segundo, pertenece al Distrito Sur. Se encontraba, como le digo, haciendo uso de su licencia. El inmueble también está sujeto a investigaciones, pues en el sitio se daban otro tipo de actos ilícitos. Algo que llamó la atención fue la vivienda donde se encontró y lo que posiblemente podría funcionar en esa vivienda. Y es evidente que obviamente en ese lugar se realizaban actividades clandestinas y seguramente vinculadas a algún tipo de actividad ilícita. Informó Julio César Saona. Ahora les contamos que una cámara de seguridad logró captar parte del suceso criminal registrado en la ciudadela La Floresta, sur de Guayaquil. En el sitio fue asesinado un joven de 16 años y una mujer de 44 resultó con heridas graves que le provocaron la muerte horas después en un hospital. Eran las 15:30. El sol calentaba la temperatura al sur del puerto principal. El joven de 16 años permanecía parado en esta esquina. Laura Cruz, de 44 años, se acercó para preguntarle si había visto a uno de sus hijos. Pero fue en ese instante cuando pasó una motocicleta con 2 personas a bordo. Uno de ellos sacó un arma de fuego y procedió a disparar sin control. Han estado ahí, pues, en lugar equivocado, menos pensado, porque lo andaba buscando a mi sobrino. El adolescente falleció en el sitio de la novedad. La fémina fue trasladada hasta un hospital con graves heridas en su cuerpo, pero horas más tarde lamentablemente falleció. Sí, lamentablemente estaba en el momento equivocado y falleció. Yo la llevé rápido en una camioneta. En el barrio nadie se explica qué motivos existen detrás de este hecho de sangre. A Laura nunca le conocieron enemigos. Además, la recuerdan siempre como una mujer emprendedora que se ganaba la vida alquilando sus lavadoras. Porque uno no puede estar parado en la esquina porque no sabe si van a venir unos tipos a matarnos, a disparar. De su parte, el joven de 16 años también es recordado como un muchacho que no mantenía problemas con nadie. Incluso aseguran que era futbolista. Precisamente durante el feriado del 9 de octubre participó en el campeonato barrial, quedando campeón con su equipo. Hay que indicar de que la mayoría de las muertes violentas que se están dando en la ciudad de Guayaquil son de los distritos sur, Estero, Portete. Informó José Morales. Delincuentes con armas cortopunzantes subieron a un bus que circulaba por el sur de Guayaquil y tras insultar al chofer se llevaron lo recaudado del día. Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad instaladas en el interior del vehículo. Subieron como pasajeros, sacaron los cuchillos y lo primero que hicieron es amedrentar al chofer. Para luego de quitarle el dinero, huir. Eso se registró en la línea 27, que opera en el sector de la isla Trinitaria, sur de Guayaquil. Los choferes dicen que día a día son blanco de la delincuencia. Los días no hay unidad que le roben. Todo el tramo a la perimetral, bajando el segundo puente, en la Q, se suben con cuchillo. A mí me robaron el teléfono hace 8 días. Aquí en esta línea se han alborotado los robos últimamente. Habían desaparecido, pero ahora se están alborotando. Allá 1, 2, 3 carros diarios le van robando a uno.
Atracos como estos se cometen a diario. Quienes manejan los buses son testigos de los robos. No solamente esta línea, le roban a la 16. Mira que hace 2 días atrás, a la semana pasada, le dispararon a un pasajero en la línea 16. ¿Cómo se llevan la plata? El teléfono. A las mujeres hasta les pegan a las pasajeras ahí. Le meten la mano. Dicen que los delincuentes no les importa ni el botón de pánico que está instalado en cada una de las unidades. Porque uno igual tiene que defender, porque es el trabajo de uno, pues. Porque igual hay que pagar. Aquí los dueños cobran lo que se roban de uno. Se roban en la cuenta, uno tiene que pagar. Porque no creen, a pesar de que está la cámara, pero ellos no creen. Estos videos fueron entregados a la policía para que de inmediato den con el paradero de estos delincuentes, quienes ponen en zozobra no solamente a los pasajeros, sino también a los choferes de estas líneas. Informó Carlos Julio Gurumendi. Nuevamente están arranchando teléfonos y todo lo que alcancen dentro de los vehículos, en los congestionamientos o en la luz roja del semáforo. Se meten dentro de los carros a coger los celulares o lo que tenga a la mano. Yo lo he vivido, yo lo he visto también. ¿Cuáles son los sectores donde más se registra este delito? ¿Y qué hacer para estar prevenidos? No solamente son una, lo preocupante es que actúan varias personas. Una persona que es la que distrae, en este caso el conductor, y otra persona que en este caso ejecuta. Se lo contaremos mañana en su informativo La Noticia. Ahora les contamos que el presidente del Legislativo, César Litardo, notificó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la calificación del juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusada por los legisladores Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo de un supuesto incumplimiento de funciones durante las protestas del 2019. Ahora la comisión tendrá que convocar a sesión para abocar conocimiento del juicio y así establecer el respectivo cronograma de comparecencias. Por otra parte, en Guayaquil se suspendió la audiencia de vinculación de Paul Granda a la investigación que se sigue por presunta delincuencia organizada en los hospitales del IES. La defensa técnica de Granda alega que los elementos presentados por la Fiscalía no son probatorios. La audiencia de vinculación de Paul Granda, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al proceso por delincuencia organizada en unidades hospitalarias del IES en Guayaquil. Se instaló la mañana de este martes en la Unidad Judicial Norte de la urbe, pero horas más tarde la misma se suspendió, debido a que la defensa del implicado alega que el juez asignado no sería competente, pues Granda goza de fuero de corte. Porque el doctor Paul Granda López tenía rango de ministro, y al tener rango de ministro, al ser presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el órgano competente sería la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Uno de los elementos utilizados por la Fiscalía para la vinculación de Granda a la causa es la bitácora de ingreso a una oficina de Daniel Salcedo en un edificio ubicado al norte de Guayaquil, donde presuntamente se reunían para pactar los contratos. Versiones de personas que lo vieron como acudían a determinado lugar, donde habían ciertas reuniones, así como también convenios, ínfimas cuantías, subastas inversas dadas en el hospital. ¿Cómo puedo conocer una propiedad del señor Salcedo si no lo conozco al señor Salcedo? Y el día que hacen referencia a que yo presumiblemente hubiese estado ahí, era un día en donde yo estaba, por ejemplo, en una reunión con el presidente de la República. Y la segunda fecha que dan en esa bitácora, hay un registro de que yo salgo, pero no entro. En ese sentido, la defensa técnica añade que los hechos irregulares por la venta ilegal de medicinas en el año 2018 fueron denunciados por el propio Granda. Él los denunció, este proceso se inició precisamente por acciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tanto ante la Contraloría como la Fiscalía. En este caso son investigados los hermanos Jacobo Abdalá y Michelle Bucarampuley, Daniel y Noé Salcedo, y 10 personas más. También solicitaron la vinculación de Susana Mera, quien se desempeñaba como gerente del Hospital IES Ceibos. Informó Adriana Peralta. Todo el pueblo con una ilusión, corazón latiendo por la tricolor, todo un país entero. Selección tricolor venció a Uruguay 4-2 en Quito. Todos los detalles del partido más adelante en nuestro segmento Copa.
Continuamos con más información. El Consejo Nacional Electoral informó que hasta la fecha 9 binomios presidenciales han sido calificados, pero solo 2 están reconocidos en firme. La presidenta del máximo organismo electoral confirmó que fue negada la candidatura para asambleísta nacional del expresidente Abdalá Bucaram. Veamos. Fue una rueda de prensa para hablar de todo y de todos los involucrados en actos políticos con miras a las elecciones del 2021. Lo primero, que hasta el momento solo el binomio presidencial de Izquierda Democrática y Democracia Sí son las únicas candidaturas reconocidas en firme. Que están calificados los binomios de Pachacuti, Yacu Pérez y Virna Cedeño, y por avance Isidro Romero y Sofía Merino, lo que no significa que ya están reconocidos. Esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral nos dé la certificación de no tener recursos para nosotros poder declarar en firme la candidatura. Que las candidaturas para asambleístas por Fuerza Ecuador, incluida la del expresidente Abdalá Bucaram, fueron negadas, encontraron algunas inconsistencias. Que no se cuenta con el documento de haber aceptado de forma personal su candidatura. Tiene que venir a la ciudad de Quito y ante un funcionario del Consejo Nacional Electoral proceder a la aceptación de su candidatura. La presidenta del máximo organismo electoral indicó que todos los ecuatorianos tienen derecho a participar en las elecciones del 2021, que la prisión preventiva, uso de grillete, arresto domiciliario, procesos judiciales abiertos por delincuencia organizada no son obstáculos para ser precandidatos. Si no hay una sentencia en firme donde se les retiren los derechos políticos, son ciudadanos que pueden participar. Aunque lo preocupante es que si las candidaturas son aprobadas, el aspirante a un cargo de elección popular automáticamente se favorece de la inmunidad hasta que terminen las elecciones. Cuando una persona ya está calificada como candidato, tiene inmunidad y todo proceso judicial se detiene hasta que pase el proceso de elecciones. Hay que evitar, ¿no es verdad?, de que estas prerrogativas se conviertan en excusas y formas de evasión de la ley. En Quito informó Iván Casamen. Los pacientes con insuficiencia renal viven un viacrucis en medio de su doloroso tratamiento y el temor de que los centros de diálisis ya no los atiendan debido a una millonaria deuda que aún mantiene el gobierno. Por ello realizaron un plantón en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara, pues la mayoría no tiene cómo sustentar los gastos de manera particular. Tenemos un informe. Es difícil. Yo estuve al punto de matarme. Un fuerte dolor de cabeza en vísperas de Nochebuena la puso en el hospital, donde le confirmaron una enfermedad que desde hace 5 años trastocó su vida. No está acostumbrado a eso y saber que ya no ibas a ser la misma persona, que podías trabajar normalmente. Yadira tiene 35 años y trabajaba como empleada doméstica. Por su estado en 2017 dejó de laborar. Es una de las 15.000 pacientes que a nivel nacional exigen el pago de más de $200 millones a los centros de diálisis. Y el miedo a veces es que tú vayas al centro de diálisis y te digan, ¿sabes qué? No hay diálisis. O hazte la particular. Uno no tiene la facilidad de decir, ¿sabes qué? Voy a pagar $2.000. Por eso se sumó al plantón en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara. La vocera de los centros advertía que tras el fallo favorable de la Corte Constitucional, notificado hace un mes, y los 2.000 millones del FMI. Y no hay ningún tipo de acercamiento de ninguna autoridad. No sabemos qué están esperando porque ya llevamos 1.000 pacientes renales fallecidos durante la pandemia. No sé si están esperando que fallezcan más pacientes y ahí recién actuar. Aquí hay miles de pacientes que están en estado crítico, a punto de morir. ¿Qué ha sido lo más duro de todo esto? Lo más duro de esto, ver a veces sufrir a la familia. Saber que te puedes quedar en una máquina. Saber que tú no sabes, tú sales de tu casa y tú no sabes si vas a llegar a ver a tus hijos. Solicitamos una versión del Ministerio de Salud para conocer si hay fechas tentativas, pero seguimos aguardando una contestación al clamor de miles de familias. Informó Jorge Escobar. La Asamblea Nacional lleva adelante el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, acusado de arrogarse funciones y obtener de forma irregular un carnet de discapacidad. Veamos.
A la 1:30 de la tarde se dio inicio al juicio político, aunque la convocatoria se dio para las 11:30 de la mañana. El Pleno decidió que se lea completamente el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización sobre este proceso, y evacuado eso, se dio la palabra al interpelado, quien por más de 2 horas presentó sus pruebas de descargo. Estoy absolutamente convencido que ustedes tomarán una decisión con base en los argumentos técnicos. Cruz insiste en que no existe fundamentos para censurarlo. Sobre las 2 causas de la obtención de su carnet de discapacidad y el supuesto uso de documentos falsos de un concurso de méritos para el Consejo de Participación Ciudadana en 2009, aseguró que no pueden ser considerados como motivos para enjuiciarlo. Los cuales, para que sean considerados como elemento de prueba en el juicio político, debieron ser declarados falsos mediante sentencia ejecutoriada por el juez competente, cosa que no ha sucedido, por lo que no se puede sustentar un juicio político con bases a estos hechos. Y sobre el reglamento del Consejo que aprobó unilateralmente, insiste en que esto está dentro de sus competencias. Competencia de la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo que no existe arrogación de funciones. Por su parte, el asambleísta social cristiano Henry Kronfle, quien impulsa este pedido, sostiene que existen los elementos para la destitución y censura. No vino a defenderse. Aquí se tiró pasa y grano a una confusión tremenda entre lo que es un juicio político y un juicio ordinario, en la justicia ordinaria. Y prácticamente da a entender que si no están resueltas las cosas en la justicia ordinaria, no se puede proceder con un juicio político. El proceso continuará con la réplica del interpelado durante 1 hora. Luego se retirará de la sesión e iniciará el debate. Y finalmente se someterá a votación la moción de censura y destitución o de archivo del proceso. Para cualquier escenario se necesitarán 70 votos. Informó Carolina Basante. Colectivos ciudadanos interpusieron 2 demandas penales contra el líder indígena Leonidas Issa por los delitos de incitación al odio y daño de bienes patrimoniales a raíz de los actos vandálicos al monumento de Isabel la Católica. San Francisco de Quito. Ciudadanos autoconvocados se dieron cita en la Fiscalía de Pichincha, donde llegaron representantes del movimiento cívico Libres para denunciar penalmente al líder indígena Leonidas Issa, a quien responsabilizan por los hechos vandálicos ocurridos a propósito del Día de la Raza en Quito. Una denuncia por delito de incitación al odio, primero, y 2, una denuncia por delito de atentado contra bienes patrimoniales. Y es que rechazan la violencia con la que grupos indígenas y otros se manifestaron en contra de la identidad española, pero más allá de eso, denuncian que existen constantes agresiones a la ciudad de Quito. La protesta no debe venir acompañada del atentado, del vandalismo, del terrorismo, del miedo. Lo que no entiendo es que ellos son hermanos ecuatorianos y realmente esta no es la forma de tratar a una ciudad capital que merece respeto. La tarde del lunes, el movimiento indígena y sus simpatizantes intentaron derribar la estatua de la reina española Isabel la Católica. Una marcha pacífica. Ellos han estado... La manifestación produjo encuentros violentos con la policía, pero también con otros ciudadanos que por su lado conmemoraron la hispanidad. Una de las afectadas fue Mamela Fiallo, que por su lado también planteó una denuncia contra Issa por agresión física. Nosotros sufrimos ayer un acto de odio ideológico, sexual y racial. Azotaron a esta mujer con ortiga, con la complicidad de Leonidas Issa y sus secuaces que estaban ahí atrás. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, además anunció en sesión del Consejo Municipal que presentará una denuncia por los daños a la ciudad de Quito. Nosotros no permitiremos que estos actos de vandalismo, vengan de donde vengan, queden en la impunidad. Informó Carolina Basante. Ahora les contamos que el gobierno nacional pagó más de la mitad de la deuda que mantiene con proveedores del Estado. En total, de los 500 millones de deuda, desembolsó 285 millones. Los recursos serán destinados a sectores de alimentación escolar, textos escolares, uniformes, agencias de viajes, entre otras.
La deuda actual del Estado a sus proveedores es de 215.000 millones de dólares. Esto luego que desembolsó 285 millones para el pago de los mismos. El saldo confirmado será cancelado de manera programática. Conforme vaya entrando la plata de la propia operación del presupuesto, los recursos del propio fondo, los recursos que estamos esperando de otros multilaterales como el mismo Banco Mundial, que estamos esperando 570 millones de dólares, pues se seguirán atendiendo estos compromisos de tal suerte de ponernos al día en el menor tiempo posible. Pero los atrasos en pagos económicos no solo están en los proveedores. Los compromisos se extienden a universidades, jubilados y gobiernos autónomos descentralizados. El déficit fiscal de este año es más o menos 8.9% del PIB. ¿Eso qué significa? Que todo lo que estamos recuperando tiene que atender todo lo que hay que pagar, y eso incluye los atrasos. En ese contexto se comprende que la estrategia es ponerse al día en todas las cuentas por pagar, para que en 2021 se pueda ingresar con un nivel de gastos normales. De forma particular, el Fondo Monetario Internacional nos ha concedido un préstamo excepcional. Es decir, que ahora sí nosotros dejamos al próximo gobierno recursos como para que pueda administrarse de manera adecuada. Durante el evento se confirmó que son 18.000 las empresas beneficiadas por el desembolso de pago a proveedores. Informó Javier Rosero. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos les contaremos la historia de un conductor que salva a una pequeña que estaba en medio de una carretera y a la que casi arrolla. Enseguida regresamos. Atención, son las 22:38 y tenemos información de última hora, pues en la Asamblea Nacional con 124 votos aprobaron la censura y destitución de Cristian Cruz, quien se desempeñaba como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos que era acusado de arrogarse funciones y obtener de forma irregular un carnet de discapacidad. Y al volver, aterrador encuentro entre un senderista y una puma. Eso en breves minutos. Y de regreso a temas nacionales, la prefecta del Guayas informó que la acción de protección concedida a las concesionarias solo se suspende el pago de la multa de 19 millones por obras no ejecutadas en el caso de Conorte, pues otras 7 están en firme por falta de mantenimiento de algunas vías. Jorge Escobar nos amplía el tema. Al margen de una acción de protección que en el caso de Conorte no fue negada, a juzgar de la prefecta, en la aplicación de multas, siguieron el debido proceso. Al no tener respuesta, nosotros procedimos al siguiente paso. El siguiente paso era la multa y es lo que hicimos. En el caso de obras incumplidas, no hay que dar plazo porque no hay la obra. Entonces, ¿qué hicimos? Uso a esa décima primera cláusula. Y que para poder abordar una mesa de diálogo, lo único que aquí cabe es la cancelación de las multas, dice. 19 millones en el caso de Conorte, por obras no ejecutadas en las vías Nobol La Cadena y Guayaquil El Empalme, y Consegua 5 millones, por el tramo Durán El Triunfo Bucay. ¿Y por qué fueron notificados y multados? Y que retiren las acciones de protección y vamos hacia lo que corresponde, que es contrastar quién dice la verdad. Las otras 7 multas por falta de mantenimiento suman 5 millones más. Jofre Campaña afirma, sin embargo, que el planteamiento es infructuoso. Pagan las obras y se van de aquí por mutuo acuerdo en unos meses. Tú no puedes ir a un diálogo de esa forma. Según las concesionarias, el anuncio efectuado la semana pasada en torno al inicio de los trabajos de mantenimiento que estaban pendientes y que generaron estas acciones judiciales no implica admitir el incumplimiento aludido por la prefectura, sino generar un mensaje distinto. Si te deben 130 millones de dólares, no puedes venir a exigir que te hagan una ampliación de vías que cuestan 8 millones de dólares. Sin embargo, la concesionaria dijo, no, muy bien, vamos a un diálogo, vamos a propiciar un diálogo, vamos a propiciar condiciones de diálogo. Terminemos esto aunque me deban. ¿Qué mejor muestra de buena fe? Tras sus declaraciones en torno al supuesto precio de la compra de conciencias de muchos que callaron, esta tarde las empresas han solicitado a Fiscalía que se la llame a declarar,
a fin de que exprese qué funcionarios de la institución estarían involucrados, informó Jorge Escobar. Hasta aquí la información en la noticia estelar. Adri. Buenas noches, pasen bien.